A lo mejor no necesitamos que los ángulos sean sumados, podemos también descomponerlos en una resta. Entonces también tendríamos que tener una forma de calcular la resta de ángulos. ¿Cómo sería esta forma de calcular el seno, el coseno y la tangente de una descomposición donde ellos están restados estos ángulos? Veamos la primera fórmula. Seno de alfa menos beta. Después vamos a buscar un valor donde vamos a descomponer en esta resta. Seno de alfa menos beta se puede calcular como el seno de alfa por el coseno de beta menos el seno de beta por el coseno de alfa. ¿Cómo sería el coseno ahora? El coseno de alfa menos beta, restándolos. Eso es equivalente al coseno de alfa multiplicado por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Y finalmente la tangente de la resta de dos ángulos alfa menos beta. Eso es equivalente a calcular una fracción donde el numerador dice tangente de alfa menos tangente de beta y el denominador 1 más el producto de estas dos tangentes. De la misma forma como hicimos el ejemplo con la suma, veamos al menos un ejemplo entonces con una resta. Vamos a elegir un número de ángulo donde lo vamos a descomponer entonces en una resta de dos ángulos que sí vamos a conocer sus valores. Vamos a elegir entonces un ángulo donde lo vamos a descomponer en una resta. Otra vez elegí el 135. Recordemos que en el ejemplo anterior 135 estaba sumado como 90 más 45 y aplicamos la fórmula de la suma de dos ángulos. Pero el 135 también se puede escribir como 180 menos 45. También me da 135. Entonces, usando el mismo ejercicio, tendríamos que llegar al mismo valor del coseno de 135, pero utilizando esta resta. Entonces, si colocamos 135 escrito como 180 menos 45, vamos a colocar el coseno de alfa menos beta. ¿Cómo era la forma de calcular esto? Recuerden que era el coseno de alfa por el coseno de beta más la suma de los senos de estos dos ángulos. Entonces, nos queda como el coseno de 180 por el coseno de 45 sumado con el seno de 180 y multiplicado por el seno de 45. Y todos ellos son ángulos que habíamos visto anteriormente. Entonces, reemplazando los valores del coseno de 180, etcétera, lo que aparece ahí, reemplacemos los valores. Y aquí hemos llegado a que es igual a menos 0,70. Entonces, en las dos formas calculamos el coseno de 135, uno como suma de ángulos, otro como resta de ángulos, con valores distintos, y hemos llegado a calcular por los dos caminos que es igual a menos 0,70. Así pueden elegir, descomponer de la forma que quieran, llegan al resultado de todas maneras. Entonces hay que memorizar esta fórmula o recordarlas al menos. No queremos que hagan cosas de memoria, pero si necesitamos, recuerden que se puede hacer descomponiendo sumas o restas, se puede hacer. ¿Ya? Ustedes hacen ejercicio entonces de esta misma forma y descompongan de manera que logren tener en estos dos valores, ya sea sumado o restado, números conocidos. 90, 60, 45, 30 grados, son esos ángulos conocidos que ya vimos de dónde habían salido. Así que yo los invito a hacer más ejercicio.